Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Me Paso a Mac. Mirad, antes de comenzar con nuestro tutorial de hoy, quería pediros el apoyo de un amigo de YouTube. Se trata de nuestro amigo José, que ha creado o ha empezado desde cero con un nuevo canal, puesto que el canal que tenía con anterioridad, Estudios Vértice Granada, seguro que muchos ya le conocíais, se le hackearon y bueno, ha tenido que empezar un nuevo canal con la consiguiente pérdida de todos los suscriptores que tenía. Os pido una ayuda para nuestro amigo José y nada, a ver si es posible que recupere a todos sus antiguos suscriptores, apoyarle para que este hombre pues lo lleve mejor del disgusto que ha tenido en los últimos días. Venga, muchas gracias. Bueno, para empezar con nuestro tutorial de hoy, lo que he hecho ha sido traer la escena que os dejé en el tutorial anterior. Directamente esta escena la podéis descargar tanto en el tutorial principal que hemos publicado el lunes, así como la intro del viernes. Y os voy a enseñar cómo personalizar la escena, cambiar el nombre, cambiar las cajas de colores, etcétera. Fijaros, acordaros que la escena era esta, que quedó bien bonita, ¿eh? Venga, pues lo que os voy a enseñar es a cambiar el nombre, pues si queréis, en vez de poner Feliz Navidad, pues cualquier otra cosa. Y vamos a poner las cajas con distintos colores. ¿Veis que todas las cajas tienen el mismo color? Venga, con esto dicho, comenzamos. Mirad, yo ya tengo aquí vaqueada la escena. Ahora os voy a enseñar, o después de cargarlo, os voy a enseñar cómo vaquear una escena para que lo reproduzca a tiempo real. ¿Veis? Esta sería la escena que nosotros hemos utilizado para hacer esas intros tan chulas que a muchos de vosotros os han gustado, de las cajas que caían. Entonces voy a traer de nuevo la escena para que veáis dónde la podéis encontrar en la descarga. En la descripción os volveré a dejar esta escena, ¿de acuerdo? Y vais a poder abrirla con Cinema 4D y hacer lo que voy a hacer yo a continuación. Bien, mirad, lo primero que voy a hacer va a ser abrir la escena desde el principio para que veáis en la descarga en qué parte de la descarga la tenéis. Directamente yo lo que voy a hacer es volver a abrir la escena. Vamos a venir aquí y vais a encontrar este archivo comprimido que se llama Muchas cajas regalo Navidad carpeta. ¿De acuerdo? Una vez que la descomprimáis vais a tener esta carpeta con todas las intros que os dejé para que las podáis utilizar libremente. Bueno, pues entre todas estas otras carpetas que tenéis aquí, hay una que pone escenas C4D. ¿La veis? Bueno, y ahí tendríamos las escenas que utilizamos directamente desde nuestro Element 3D. Pero en nuestro caso particular, lo que vamos a hacer es venir a esta otra carpeta que os dejé, que se llama Cinema 4D. Y estos archivos son los que utilizáis para abrir directamente con vuestro Cinema, ¿vale? Yo voy a coger la de Muchas cajas regalo texto velocidad, se llama así. ¿La veis? La abrimos. Y ahí le tenemos. Una vez abierto os puede tardar más o menos, y puesto que yo ya lo tengo metido en caché, posiblemente os tarde un poquito más en abrir. Esperáis a que se abra y ahí tendríais la escena. Bien, una vez que la tengamos, para reproducirlo, veis que yo lo tengo todo ya en caché y me va a reproducir inmediatamente. Sin embargo, si a vosotros no os va fluido, lo que tenéis que hacer lo primero es lo siguiente. Mirad, venimos aquí, abrimos el nulo, vamos a clonador y pinchamos este icono que tenemos ahí. Y directamente entramos en caché, ¿vale? Yo voy a limpiar todas las cachés, las tendría todas limpias, y para comenzar a reproducirlo de una forma fluida,
tendréis que preparar todo. Voy aquí a preparar todo y me empieza a vaquear toda la escena. ¿Veis? Tarda muy poquito, dependiendo de vuestro ordenador tarda más o menos. Y ya podríamos reproducir de una forma fluida nuestra escena. ¿Vale? Bien, lo primero que voy a hacer va a ser cambiar el texto para que veáis cómo lo podemos cambiar. Mirad, venimos aquí a Motex, pincho y aquí os aparece un texto que pone Feliz Navidad. Yo voy a poner aquí 3000 gracias. Busco la fuente que yo quiera. Voy a buscar una fuente un poco más apropiada. Voy a coger esto. ¿Veis? Y ya hemos cambiado nuestro texto. Si reproduzco, tengo el texto completamente cambiado. ¿Veis? Podéis utilizarlo para poner el nombre del canal o para lo que queráis. Ahí lo tenemos. Chulo, ¿eh? Bien, ya veis la forma de cambiar el texto. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser poner las cajas de distintos colores. Mirad, lo que voy a hacer es pincho 2 veces aquí en este cuadrito de aquí abajo, pincho 2 veces y me va a aparecer una pelotita de textura. Pincho la pelotita 2 veces y voy a poner aquí distintos colores. Voy a poner este color, ya tengo esa, pincho otra vez, voy a mate 2. Voy a coger otro color, por ejemplo este otro azul, cierro, pincho 2 veces y así vamos a ir añadiendo colores a nuestras pelotas. ¿Lo veis? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer con esas pelotitas? Pues muy fácil, las vamos a utilizar para cambiar los colores de nuestras cajas. Entonces voy a ir cogiendo, vais cogiendo los colores que queráis. Estos no necesariamente no tienes por qué definirlos ahora cada color que quieras en la caja, porque luego en Element, cuando lo llevéis a Element, ya podéis modificar los colores libremente, ¿de acuerdo? Vamos a coger este amarillo, salimos, ¿cuántos llevamos? A ver, vamos a poner 2, vamos a coger otro más, por ejemplo, no rosa. Ok, y mirad, voy a empezar a poner colores tanto a los lazos como a nuestras cajas. Por ejemplo, vamos a empezar a poner aquí este, voy a coger este y la voy a poner aquí, veis lo que hago, ¿no? Y suelto en la pelotita. Y ya tengo unas cajas amarilla con el lazo rosa. Bueno, quiero añadir más cajas. ¿Cómo lo haría? Mira, simplemente me coloco en el preset box este, voy a editar y le digo copiar. Vuelvo a editar y le digo pegar. Me va a aparecer aquí, le cojo con el ratón y le llevo a clonador y le meto dentro de clonador. ¿Lo veis? Cuando aparezca la flechita apuntando al cuadradito, suelto. Y ya tengo otras nuevas cajas. ¿Veis que esto no queda del todo bien? Se nos quedan ahí, ¿veis? Bueno, ¿por qué se ocurre eso? Porque tengo vaqueada la escena y me está cogiendo la escena de la caché. Simplemente tengo que venir aquí a ese icono y limpiar todas las cachés. ¿Lo veis? Ya lo tengo y mirad, ahora sí que me funcionan todas las cajitas. ¿Lo veis? Vale. ¿Qué hago entonces? Pues nada, cambiar esos colores. Voy a poner ahora aquí el verde, mirad, y aquí el azul. Y ahí tengo todas esas cajas cayendo de nuevo. ¿Lo veis? Quiero más colores. Es que me ha hecho como una parte en azul y otra parte en amarillo. Pues lo que voy a hacer es, de nuevo, cojo el present box, voy a editar, copiar y le digo editar, pegar. Y le meto, como hice antes, dentro de mi clonador. Así. Como tengo estos dos repetidos, lo que hago es coger otros colores. Voy a coger aquí, suelto la pelotita azul y la roja la suelto en esta amarilla de aquí. ¿La veis? Sale como una flechita con más y suelto. Y ahora tengo todos esos colores y todas esas cajas. ¿Lo veis? ¿Qué os parece? Chulo, ¿eh? Bueno,
Una vez que tengamos esto, veis que va como un poco lento, no va a tiempo real. Lo que hago es lo que hice antes, voy al clonador, voy aquí a este icono de etiqueta, voy a caché y le digo preparar todo. Y lo que me hace es me precalcula y me mete en caché todos los cálculos necesarios para realizar la escena. Le digo preparar todo, me vaquea todas las dinámicas, tardan un poquito dependiendo el ordenador que tengáis, y de esta manera tengo todos los cálculos para que esto vaya a tiempo real. ¿Lo veis? Chulo, ¿eh? Y ahora ya tengo todas las cajas de distinto color, de tal manera que ahora directamente esta escena me la puedo llevar a mi Element 3D y continuar en After Effects y Element 3D, de manera que tendríamos una escena como esta, pero con las cajas de distintos colores. ¿De acuerdo? Simplemente abrís la plantilla que os dejé y sustituís la escena, como os digo o como os explico en el vídeo que tenéis en la descarga, que podéis descargaros en la propia descarga que tenéis un vídeo muy pequeñito donde os explico cómo sustituir las escenas, y así de fácil lo podéis hacer. Mirad, el siguiente paso sería cerrar aquí, seleccionar el nulo y venir a nuestros plugins y utilizar, en el caso de versiones anteriores o R19 de Cinema, utilizaríamos el Steady Bake. Iríamos aquí y grabaríamos en la carpeta que yo quisiera mi escena. Tened mucho cuidado porque toda la escena ocupa alrededor de 18 gigas, ¿vale? Y es bastante pesada. Otro plugin que tenemos sería este otro, que podéis utilizar el File Sequencia Exporter, le podéis buscar por internet, y este otro le podéis utilizar en versiones superiores a la R19. Nuestra amiga Sandra Corrales me mandó un mail diciéndome, no sé si fue un mail o un comentario, diciéndome de que había un plugin para versiones superiores a la R19. Sabéis que el Steady Bake en la R20 no funciona, de manera que si tenéis una R20 podéis instalar el File Sequence Exporter. ¿De acuerdo? Le buscáis, este sí es un plugin de pago, el Steady Bake no. Le descargáis el que le necesite y funciona exactamente lo mismo que nuestro Steady Bake. Directamente vendríamos aquí a seleccionar el formato que queremos, en mi caso sería C4D, activamos este, todos los frames, son 250 frames, le decimos dónde lo queremos guardar la escena y directamente exportamos, no tiene más misterio. La gran ventaja que tiene este File Sequencia Exporter es que podemos reducir el número de polígonos. Os va a aparecer esta opción en función de la versión que tengáis. Si sale una reducción de polígonos, estáis en la R19 o anteriores, y si estáis en la R20 os va a aparecer algo muy similar. Directamente le añadís, estaría en 0 reducción, y podéis ir añadiendo para reducir el número de polígonos para que el resultado final sea más ligero. En vez de los 18 gigas tendréis un poquito menos de peso. Podéis probarle, funciona bastante bien. Yo tuve problemas en el texto, puesto que reducí muchísimo, no sé si fue un 70%, y el texto no me le dejó correctamente establecido, ¿vale? Pues hasta aquí el tutorial de hoy, amigos. Espero que os haya gustado y nada, yo creo que es un tutorial bastante útil, puesto que a la hora de nosotros trabajar con Cinema 4D, todo este tema del cambio de texturas, etcétera, exportar hacia Element, pues es un poco complicado para los que os iniciáis en Cinema 4D. Pero con estos pequeños consejos que os acabo de dar, no vais a tener ningún problema para modificar la escena que yo os dejé para la descarga. ¿De acuerdo? Bueno, amigos, pues un abrazo a todos, un saludo y cuidaros mucho. Espero que si no estás suscrito a Me Paso a Mac,
te suscribas, ¿vale? Y nada, déjame un like. Venga, y pincha la campanilla. De esa manera vas a recibir todos los tutoriales a su debido tiempo. Venga, un abrazo grande.